Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Hoy Pamu, ya una marca muy reconocida en el canal, nos envía los Pamu Slide para que los analicemos acá. Así es que vamos con la intro y mientras tanto venme regalando un buen like y los que no estén suscritos, pues ¿qué esperan? Bien, y ya estamos acá de vuelta y antes de comenzar con el análisis les quiero decir que son unos True Wireless de una calidad impresionante. Esto lo digo ya con toda la autoridad que tengo porque llevo 8 meses usando los Pamu Slide Mini, que básicamente son los mismos True Wireless. Lo único que cambia en este caso es la base. La base trae cosas muy interesantes. Acá les dejo el video de los Pamu Slide Mini que había hecho meses atrás y comencemos. Bueno, y acá tenemos la caja de los Pamu Slide. Vamos a ver qué hay en su interior y como ya es característico de esta marca, viene muy bien empacado y pues esto también nos deja ver que estamos hablando de unos manos libres, de unos True Wireless de mucha calidad. Bien, acá vemos la base, es deslizable, por eso se llaman los Pamu Slide. Muy bonita la base. Ahorita vamos a hablar de las características, que tiene unas características bastante interesantes, y los True Wireless que son exactamente los mismos que encontramos en los Pamu Slide Mini y en los Pamu Unique, son exactamente los mismos en calidad. Bien, vamos a ver qué más encontramos por acá. Vamos a levantar, acá viene el protector y acá viene una cajita. Vamos a ver dentro de la cajita que encontramos. Bueno, encontramos la garantía, encontramos el cable de carga y encontramos unas almohadillas de repuesto, que esto me parece espectacular porque pues sobre todo que vienen en diferentes tamaños para que podamos ajustar muy bien nuestros manos libres. Bien, viene el manual y la funda, que ya es característica también de todos los manos libres de esta marca, simulando cuero. Bueno, primero que todo, los audífonos, según la ficha técnica, nos dice que durará 10 horas de reproducción por carga. La verdad no es tan así. A mí me ha durado 7 horas, pero con reproducción continua, lo cual me parece muy bueno. Además que su base, como la ven, es bastante grande y gorda. De pronto no sea estéticamente lo mejor porque queremos algo muy pequeño, muy portable, pero la base tiene una batería interna de 2000 miliamperios que nos soportará 5 cargas continuas a los audífonos. O otro detalle también que me pareció interesantísimo, y esto sí no lo he visto en ningún otro tipo de True Wireless, es que la base se comporta como un power bank. Trae un botón el cual podremos activar para hacer carga inalámbrica a un teléfono o a cualquier dispositivo que soporte carga inalámbrica. Esto pues digamos que sirve para una emergencia. No va a cargar un teléfono completamente, pero sí digamos que nos aportará un porcentaje de carga en caso de que estemos en la calle y necesitemos cargar nuestro smartphone. Yo acá lo estoy probando con los Pamu Slide Mini, que traen soportan carga inalámbrica, para que vean que funciona. Y sí, precisamente su nombre, los Pamu Slide o deslizables, es precisamente por la base, ya que se desliza para poder extraer los audífonos. Esto me parece un detalle curioso. Bueno, los audífonos son muy cómodos, traen una goma o caucho que recubren el audífono para evitar deslizamientos, para evitar que se nos deslice del oído, y trae pues varias gomas que permitirá pues que nos lo acomodemos bien. He escuchado algunas versiones que no se escucha bien el sonido. Esto es precisamente por eso, porque debemos primero buscar la goma que se adapte a la talla de nuestro oído, porque pues todos son diferentes, y esto permitirá que aislemos el ruido exterior. Logrando adaptar el audífono bien a nuestro oído, vamos a escuchar unos graves bastante equilibrados, un sonido excelente. A mí me parece excelente el sonido, y vamos a contar con conexión Bluetooth 5.0, pues que nos asegura una mayor estabilidad, que no se nos esté desconectando constantemente del teléfono, y nos va a asegurar también un poco más de alcance, alrededor de unos 10 metros de alcance.
Estos audífonos cuentan con certificación IPX6, lo cual nos asegurará que va a soportar perfectamente sudor, lluvia, cualquier tipo de humedad. Son touch, funcionan a través de gestos y traen las siguientes funciones. Bueno, vamos a empezar describiendo el auricular derecho. Un toque para reproducir música o contestar una llamada, 2 toques para declinar o rechazar una llamada o pasar a la siguiente pista, y sostenido para subir volumen. En el izquierdo, un toque para reproducir o contestar llamadas, 2 toques para rechazar llamada o llamar el asistente de Google o cualquier asistente que tengamos, y sostenido para bajar el volumen. Creo que es muy fácil el funcionamiento. Y en el interior de estos pequeños traen el chip Qualcomm QCC3020, que nos va a brindar una excelente calidad de sonido. Traen una tecnología de reducción de ruido aptX, la cual pues nos va a permitir hablar y que nos escuchen muy claro, porque trae dual micrófono, trae 2 micrófonos para precisamente permitir esa reducción de ruido. Yo personalmente los he estado utilizando en mi trabajo para las reuniones virtuales que acostumbro hacer, y la verdad es que me dicen que me escuchan bastante bien, suprime bastante bien el ruido exterior. Entonces creo que para este tipo de finalidad también se acomodan muy bien. Una observación que debo hacer es que no son unos manos libres que se usen para gaming, ya que tienen cierto retraso cuando vamos a ejecutar algún juego, alrededor de un casi medio segundo. Entonces para gaming no son recomendables. Y bien amigos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Recuerden que en la descripción del video les dejaré la información de estos excelentes True Wireless para que ustedes mismos juzguen. Acá les dejo uno de los videos recomendados del canal. Recuerden que acá también se pueden suscribir los que no estén suscritos aún. Y nos vemos hasta la próxima, y como siempre, gracias por ese apoyo. Chao, chao.